Bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora sobre, bueno, todo sube, Fabián, y subió, claro, el peso de los impuestos en el agro. Así es. El informe de FADA dio a conocer que después de pagar los costos, el 63,6% es para pagar los impuestos. El índice subió comparado a la medición de marzo. Esto nos va a explicar Nicolás. Nicole, tengo que cambiar los lentes. Pisani, economista jefe del FADA. Muy bien, ya la tenemos ahí en comunicación vía videollamada. Nicole, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a Infofederal. Fabián y Patricia te saludan. Muy buenos días. ¿Cómo andas? Muy buenos días, un gusto estar acompañándolos. Alguien que produce, ¿qué costos tiene que pagar? ¿De qué se tiene que hacer cargo? Porque siempre hablamos también de cuando nosotros como consumidores vamos a pagar un producto, ¿no? Bueno, pero hay detrás todo eso la producción. ¿Cuánto le cuesta al productor producir lo que sea? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita pagar para poder producir? Bueno, por ejemplo, productor agrícola que hace soja, que hace maíz, que hace trigo, girasol, estos cultivos, puntualmente asume diferentes costos. O sea, obtiene como resultado su producción, pero antes sembró las semillas, aplicó fertilizantes, es decir, su producción. Después asume costos de las labores, que son, por ejemplo, la cosecha de ese cultivo. De ahí pasamos a el transporte como otro costo también que asume este productor, es decir, el flete, y otros costos que pueden variar, como pueden ser costos administrativos, que tengan que ver con seguros, comercialización. En ese sentido, va asumiendo los diferentes costos a lo largo del proceso de producción para luego, digamos, cosechar este cultivo y obtener la producción que va a vender. Bien. Bueno, Nicole, recién estábamos hablando porque con Fabián al inicio, ¿no? Faltan poquitos días para que, bueno, al 30 de junio es la fecha donde ya no habría más esta retención, esta baja de las retenciones. ¿Los números se han modificado en este tiempo? ¿Cómo lo ven ustedes desde ahí, desde FADA? Bueno, como bien decís, en junio, al 30 de junio, vence lo que es la baja temporal de derechos de exportación, salvo que se prorrogó hasta el año que viene. En ese sentido, nosotros, por medio del vimos el peso que tienen los impuestos después de haber asumido todos estos costos que veníamos conversando. O sea, el productor obtuvo su producción, le restamos los costos y obtenemos un resultado. Los impuestos, el 63,6% de ese resultado para el mes de junio. O sea, el productor está pagando 63,60 en impuestos de cada 100 pesos que obtiene. En ese sentido, al compararlo con la medición de marzo de este año, que es la medición previa, en junio ya tenemos 5 puntos más, o sea, 5 pesos más que estamos pagando de impuestos, y tiene que ver principalmente con este peso de los impuestos sobre la renta a causa de la caída de los precios internacionales. Está bien, eso por parte de los precios internacionales. Estamos viendo las provincias, ¿no? Los costos que tienen cada uno, y hoy por hoy, digamos, de lo que es la región centro, la región núcleo, la que tiene mayor explotación ganadera, agrícola, la más importante del país en materia de producción, digamos, Entre Ríos está en el podio. Si mal no recuerdo el mapa que veíamos, 69%, algo así. Sí, exactamente. Tenemos la medición, decíamos, 63,6% es un promedio nacional. Exacto. Bueno, en las provincias esto va cambiando. En Entre Ríos es el 69%, en Córdoba, por ejemplo, el 64%, en Buenos Aires el 60%. Estas diferencias se dan porque cada provincia tiene diferentes rendimientos, productividades de los cultivos, entonces los va cambiando, y también tienen diferentes costos. Provincias que están más alejadas de los puertos asumen mayores costos de transporte. Todas estas cuestiones se van conjugando y hacen que el resultado sea mayor o menor en cada una de las provincias y el peso de los impuestos cambie. Ahí nosotros siempre destacamos que, por ejemplo, Entre Ríos, que mencionábamos, da el 69% altos,
pero no necesariamente quiere decir que se estén pagando más impuestos en pesos, sino que este peso que tienen los impuestos en la renta es mayor. Muy Claro, bien. claro, sí, obviamente la realidad no es la misma. Nosotros charlamos con productores todo el tiempo de diferentes puntos del país y por supuesto que la situación siempre es distinta, ¿no? Te quería preguntar, Nicole, ¿qué pasa con el trigo en cuestiones de recaudación? Sabemos que, bueno, ya estamos en un marco que tiene que ver con el inicio de la campaña del trigo. Y en el marco del inicio de la campaña de trigo, la situación es un poco complicada, compleja para este cultivo. Tenemos, por un lado, caída de los precios, tanto locales como internacionales. Va a continuar la baja temporal de los derechos de exportación, pero sin embargo, con esta caída de los precios y algunos aumentos de insumos, algunos fertilizantes, por ejemplo, lo que termina provocando es que el índice FADA alcance el 78% en el trigo. Entonces, ahí lo que vemos es un reflejo de la necesidad de eliminar el principal impuesto que se paga y también una mejora, hay una necesidad de una mejora en el precio del trigo para que la situación mejore, pero bueno, el panorama no es alentador en ese sentido. Vos sabés que tuvimos hace algunos días con productores del Paraguay, de Brasil y de Uruguay, más que nada en la Argentina, en Brasil y Uruguay, en una gira que se hizo. Bueno, estuvimos así hablando con ellos y si bien ya lo sabíamos y lo habíamos hablado en más de una oportunidad, no lo entienden bajo ningún punto de vista el tema de las retenciones. No entra en la cabeza de un productor de países vecinos que es cruzando la frontera, el charco o algún río, no lo pueden interpretar todavía. No, eso es una realidad muy de nuestro país, vamos a decir. En ese sentido, Argentina es uno de los pocos países que tiene retenciones en el mundo. Estamos hablando, ni siquiera estamos hablando de América Latina, por ejemplo, sino a nivel mundial es uno de los pocos países que tiene retenciones y en ese sentido también se complica entenderlo para países vecinos, para productores vecinos, cuál es el efecto de estas retenciones y su objetivo. La realidad es que son un mal en la producción. Nosotros siempre resaltamos que más allá de que reduce el precio que recibe el productor por esta producción, desincentiva muchísimo la inversión, la mayor producción, la mayor generación de empleo también en ese sentido. Totalmente. Hay que tener en cuenta también que, bueno, países como Brasil, Paraguay, Uruguay, que son los que más conocemos por ahí, Chile no tiene el mismo tipo de producción, por ejemplo, que en la Argentina, tienen un costo, digamos, más allá de las retenciones, que es menor. Uno ve el parque de maquinarias de Brasil, de Paraguay y de Uruguay de alguna manera y está mucho más avanzado que el nuestro. Son pocos los que tienen máquinas de última generación, por mencionarte un ejemplo. Y también otro es que Argentina, no sé si en los otros países también es así, se trabaja sobre el 70% barra 60-70 de campos arrendados, que también es otro costo. Bueno, sí, ahí es algo que siempre destacamos en Argentina. El 60% de la producción se hace sobre campo alquilado. Lo que hablamos de que hay un 63% que se va en impuestos, bueno, también hay una parte de lo que queda que es representado para el productor, que es un 10%, y lo restante es el costo de oportunidad de producir propio para alquilar la tierra, ¿no? Y en ese sentido, sí, las producciones van variando mucho entre cada uno de los países. Argentina tiene una realidad que posiblemente, por falta de acceso al financiamiento durante muchos años, no ha podido renovar su parque de maquinaria agrícola. Sin embargo, en el sentido, por ejemplo, de el uso de la siembra directa, ha sido pionero y es uno de los países más avanzados en ese sentido.
Nicole, bueno, mi última pregunta, no sé si pregunta, pero en realidad como para analizar un poco esto, porque también estuvimos tratando el tema de las importaciones, ¿no? Que Argentina está importando cosas que obviamente producimos acá, como tiene que ver carne, hace poco decíamos el asado de Brasil, Claro. en esta semana la carne porcina, y bueno, un montón de cosas, Verdura cítricos y demás. también, cítricos, verduras que se están importando, y por supuesto que eso es un golpe significativo para los productores que seguramente repercutirá en los próximos ingresos, ¿no? En los próximos meses también se va a ver esto. Sí, exactamente. Tiene un efecto, digamos, las importaciones que se están realizando de alimentos principalmente, lo que busca el gobierno es hacer que bajen los precios locales o contener actividad para la producción nacional para con esos bienes que se vienen importando, ¿no? Partir de un nivel de carga impositiva mucho menor al que tenemos actualmente es el primer paso. Bien, Nicole, una última pregunta. Ayer se cumplieron 113 años del Grito del Corta, que marcó, lo decíamos, un antes y un después en el campo, en el país. Y bueno, dio lugar posteriormente a las colonias, a pequeños y medianos productores. Estoy hablando de 100 hectáreas, algunos de 50, algunos de 150, otros de 200. Hoy vemos que esos productores les cuesta mucho, pero mucho producir. Se han transformado en prestadores de servicio algunos y otros, bueno, siguen como pueden. Tenemos que hablar de, no digo una especie, pero sino de una escala que está en vías de extinción o que cada vez son menos. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí depende mucho de la producción que hablemos. En economías regionales, los pequeños productores hoy por hoy son muchísimos. Ya si nos vamos a la producción de granos, sí podemos estar hablando de que muchos han mutado en sus actividades o se han integrado, han diversificado, justamente con el objetivo de no perder lo que producen y crecer en ese sentido. Tenemos también hoy por hoy algunos que se han reconvertido en prestadores de servicios y una escala que igualmente sigue predominando, una escala mediana en la producción. Totalmente, claro, vos decías economías regionales, por ejemplo, puede ser el maní, puede ser la citricultura, que por ahí trabajan 30, 40 hectáreas, los yerbateros que están ahí, y digamos, los yerbateros, quiero decir, una parte de Misiones que tienen por ahí 20, 25 hectáreas, una finca, y con eso se las arreglan, ¿no? Yo hacía más que nada en referencia a lo que son los productores ganaderos o los agrícolas, que bueno, hoy para un productor que tiene 100 hectáreas, alquilar un campo para trabajar es una misión bastante, no digo inviable, pero difícil. Sí, se vuelve complicado también con el contexto actual, ¿no? Tenemos precios muy por debajo de los promedios de los últimos 5 años, costos que han crecido sustancialmente, ahora se encuentran un poco más controlados, pero que dificultan justamente, como decís, enfrentar la producción campaña tras campaña. Bueno, Nicole, nosotros te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por esta comunicación, como siempre, súper clara, ¿no? Así No, ni podemos hablar. entender un poquito más la situación y los números, sobre todo, que por ahí tanto nos cuesta comprender. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto haberlos acompañado. Gracias. Gracias, que tengas buen día. Vamos a hablar de un tema que preocupa y es el de las garrapatas y otros temas más. Exactamente, el productor y las nuevas formas de vender Hacienda. Bien, Fernando Peiretti, quien es el dirigente de la Federación Entrerrianas de Cooperativas y presidente del Centro de Consignatarios de la provincia de Entre Ríos, se refirió a las políticas que faltan para el sector y cómo modificó el comercio las nuevas tecnologías. Sí, han bajado un poquito los precios en lo que era hace un mes y medio atrás, estaban un poquito mejor. Creo que se sostienen por falta de Hacienda. Creo que los stocks a nivel nación vienen bajando, el país viene bajando año tras año en la ganadería y bueno, creo que eso es lo que hace sostener hoy un poco de estos precios. Si bien estábamos, creo que mejores que los vecinos hoy en día, ya creo que estamos medio iguales en los precios entre Uruguay y Brasil. Pero bueno, nos faltan muchas políticas, nos falta desarrollar un país donde tenemos posibilidad de tener el doble de la ganadería que tenemos hoy en día
Sin duda, vengo a una gira Hereford por Brasil y Uruguay y hablaban, bueno, uno ya lo sabía, ¿no? Obviamente, porque somos países limítrofes, ¿no? Ellos no tienen retenciones, no tienen los famosos DEX, y tienen una política que puede ser buena o mala, pero es una política de Estado. Claro, a nosotros nos falta política hacia el futuro, mirar la ganadería con otra perspectiva. Estamos en un país que tiene para desarrollar mucho de ese tema. Nos falta aclarar las cosas. Totalmente. Y bueno, yo recuerdo, tengo 60 años, un poquito más, ¿no? Y cuando tenía 10, 12 en Gualeguaychú había remate toda la semana, había 5 o 6 consignatarias. Hoy bajó el número de consignatarias y bajó el número de remates también. Estoy hablando de Gualeguaychú, especialmente, el sur de la provincia. Lo que pasa es que hoy tenés otro negocio paralelo a la consignataria, que son las ventas particulares. Sí. El productor hoy tiene otras formas de vender hacienda. Hay una oferta masiva de compradores. Hoy la tecnología ha hecho que eso avance mucho. Hoy cualquier persona con un teléfono se comunica y bueno, logra una operación entre particulares, a veces sin pasar por una consignataria. A las consignatarias más que nada lo que lo complica es la parte negra del negocio, claro. El revoleador, la gente que hace las cosas mal. Con el perdón de la palabra, pero es así. Pero bueno, pasa en todos los negocios, ¿no? Pero yo creo que más allá de las preofertas que hacen las cabañas y demás, que lo veo bárbaro, el remate físico es otra cosa. Vos ves el animal en pista. Claro, el remate físico sobre todo queda para el pequeño y mediano productor. Como en todo rubro pasa, como le pasa al cerealero, como le pasa al ganadero. El productor chiquito es el que no tiene a veces la forma de defender. Entonces el remate físico es donde tiene la mejor opción de defender el precio de su ganadería, es donde se fija el precio. Hoy en día un productor chiquito no puede vender 4, 5 terneros, 10 terneros particulares hasta que viene y tiene una sola oferta, porque viene uno al campo y le dice tu ternero te lo puedo pagar tanto y punto. Y se quedó con esa oferta. Hoy cuando vas a un remate, una consignataria, cualquier local de remate feria, sea quien sea, vos tenés 10 manos ofreciendo por esa mercadería. Se defiende el precio de otra manera. Creo que es fundamental que las consignatarias el rol que cumplen en defender el precio de la hacienda y del productor chico. ¿Y cómo está la cooperativa ganadera del pronunciamiento en este caso? Que bueno, uno entiende que trabajan con productores de menor escala. Claro, la cooperativa está formada por los productores chicos. El pronunciamiento tiene 75 años en el rubro y estaba formada por productores chicos. Defender eso mismo que estábamos hablando recién. El productor grande, ganadero, tiene otra oferta, otro manejo. El productor chico necesita de todas esas instituciones que lo defiendan. Totalmente. ¿Quedan productores chicos? Porque uno ve que hay mucho desarraigo en el campo, muchas taperas. Sí quedan, no sé si viviendo en el campo específicamente, quedan produciendo. Es como la agricultura, el 70% está concentrado en productores chicos y el 30% son grandotes. En la ganadería pasa lo mismo. Lo que no queda es mucha gente viviendo en el campo, pero ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, es política de Estado. La gente hoy en día se fue del campo porque mi abuelo nació en el 1920 y vivía en el Camino de Tierra. Yo pertenezco a un pueblito cerca de Basailazo, en Rocamora, y estamos 100 años después y sigo teniendo tierra. La gente del pueblo tiene internet, tiene todos los servicios, y la gente del campo, que no digo que no produce más ni menos, pero es el motor del país, sigue en el barro. Muchas partes no hay electrificación rural, complicado, no hay internet, no hay servicio. Entonces es muy difícil sostener una vida en el campo cuando no tenés infraestructura. Sobre todo las generaciones más jóvenes. Lógico, los jóvenes hoy en día necesitan de esa herramienta, de esa infraestructura para poder afianzar su familia y sus condiciones de vida. Sin muchas cosas es imposible. Bueno, continuamos escuchando a Fernando Pairetti. Garrapatas en la ganadería, ¿qué tratamientos se realizan? Bien, el control de las garrapatas en bovinos es fundamental y se puede lograr mediante estrategias de manejo integrado que incluyen el uso de sustancias químicas, manejo de praderas, selección de animales y en algunos casos vacunación. ¿Cómo está el tema de garrapata en Basailazo? Sabemos que llegó, que hubo algunos focos. Bueno, uno por ahí pensaba que se circunscribía únicamente a Federación, Feliciano, Federal, La Paz, los departamentos norteños, pero no, está bajando. Inclusive en Gualeguaychú hubo casos y campos interdictados hace algunos años. Sí, en Basailazo hubo un foco. Lamentablemente, hoy, gracias a Dios, está controlado. Hay 13, 14 campos de productores que están con tratamiento, pero bueno, no se expandió, se hizo el foco, un perifoco controlado y está bien, gracias a Dios no salió más de ahí, pero yo creo que la provincia entera ya hay garrapatas hoy en día. Es un tema que el productor
más que nada lo asusta. El tema garrapata, cuando uno habla de tratamientos y la gente piensa que es clausura de campos y no voy a poder comercializar y no voy a poder vender, no es tan así. La gente se tiene que animar, tiene que decir lo que le pasa, no es un delito, no es nada complicado, hay que tratarla, hay que controlarla. Y bueno, la forma es denunciando, pero en el buen sentido, denunciando, decir, me tocó, la tengo y la quiero controlar. Quiero erradicarla porque la función es esa. Y bueno, hay que notificar a la fundación está para ayudarlo, es de los productores, y bueno, ese es el camino. Bueno, ¿qué tratamientos se están haciendo? ¿Se están sumergiendo los animales, inmersión? Sí, donde en los locales de remate feria, donde hay baños, se hace el proceso con baños, si no, siguen los procesos con purón, a la espera de nuevas tecnologías. Hay versiones de otras tecnologías que todavía no nos han llegado, pero bueno, lo que tenemos hoy son baños y tratamiento por inmersión, ¿no es cierto? El baño y los purones, que también hay que... se complica con el tema de resistencias, sí. Y hay que ir cambiando, pero bueno, el camino es ese. Bueno, Brasil anunció que va a dejar de vacunar contra la fiebre aftosa. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque estamos a 400 kilómetros, estamos cerquita. Y no me parece una buena solución, ¿no? No, a mí tampoco, pero bueno. Yo creo que la Argentina va a tener que estar con el ojo muy abierto con eso. El virus de aftosa es muy difícil de controlar, es muy difícil de parar, con las fronteras que tenemos nosotros. Pasó en Paraguay no hace demasiado tiempo. Tal cual, y donde no se cuida mucho, yo creo que va a tener que estar muy latente en la Argentina eso. Muy, muy latente. ¿Qué esperas para el resto del 25 en materia de ganadería? El mundo está en guerra, hay muchas crisis, ¿qué va a pasar con los mercados? No se sabe, ¿cómo está el consumo interno? ¿Qué idea tienen ustedes? Yo creo que lo que es consumo interno, el bolsillo de la gente es el que convalida el precio de la carne. Eso está claro. Tal cual, ahí si el país empieza en su auge, que todavía mucha gente lo está esperando, a mejorar el bolsillo de la gente, la carne es un producto que se vende, si no lo convalida la gente, en el mercado interno no creo que vaya a mover mucho más de lo que es hoy en día. Hacia mercados afuera, bueno, la carne argentina por excelencia es una de las mejores, y no hace falta más que levantar la mano y decir tengo una oferta de carne que compradores te sobran. Eso depende más de nada de política, de país, y la oferta de carne hay que crecer porque estamos bajo, pero bueno, a nivel internacional son buenas, a nivel país, creo que el bolsillo el que el poder adquisitivo. Sí, tal cual, el bolsillo el que creo que la carne vacuna no es cara, el tema es el poder adquisitivo. Tal cual. Yo creo que comparando un montón de otras cosas, la carne vacuna no tiene un precio realmente alto para otras cosas, pero si la gente no tiene cómo comprarla, es muy difícil mejorar. Bien, vamos a compartir una nota más. En este caso, FUCOFA recorre, Fundación contra la Fiebre Aftosa en la provincia de Entre Ríos, recorre 28.000 campos de la provincia para evitar la garrapata. En lucha sanitaria buscan acompañar y sobre todo concientizar sobre el mal que aqueja a la región. El dirigente también se refirió a la actualidad en la entidad en sus 113 años de la Federación Agraria. Escuchamos al director del Distrito 3, provincia de Entre Ríos, Matías Martiarera. Como bien nombraba, hay una complicación importante en la región. También pasa en lo que es Uruguay, en donde hace poco el ministro de Ganadería uruguayo decía de que la situación había que tomar el toro por las astas, y Entre Ríos tiene un plan superador al respecto, que por lo que hablamos con funcionarios y demás, estamos viendo que se está tomando carta en el asunto en otras provincias, que sería una cuestión, un plan a aplicar en otras provincias también, y en donde bueno, hay que mejorar muchísimas cuestiones. Nosotros hoy en FUCOFA tenemos el registro de 900 campos, más allá de que sabemos de que los campos son muchos más, y para lo cual se necesita trabajar mancomunadamente con los productores, ¿no? Nosotros lo que tratamos de llegar con el mensaje que tener garrapata no es un delito, sino que es un problema. Es un problema además de todo. La garrapata no conoce de límite geográfico, no conoce de alambrado, no conoce todas esas cuestiones, mucho más con una infraestructura muy decaída en la provincia, la cual eso también genera problemas al solucionarlo, entendiendo de que esto no se combate únicamente echándole productos, sino que es multifactorial, en el cual hay que tener en cuenta muchísimas cosas, y es necesario
para dar un abordaje importante y poder erradicarla de por sí. Tener el conocimiento de todos los campos que tenga garrapata. Desde la FUCOFA y desde el gobierno, tanto con el SENASA como en la provincia, se hacen todos los esfuerzos para poder encontrarla, pero sin duda, si no podemos tener el acompañamiento de los productores, es muy complejo. Tenemos como meta llegar a marzo del año que viene, con el relevamiento de muchísimos campos que hoy están en tratamiento, más allá que en ese momento puede hacer que tengamos más focos, pero de los que hoy están registrados empezar a limpiarlos, y estamos armando toda una infraestructura, no es una infraestructura mayor a la que la FUCOFA tiene, sino que es mejorar todos los recursos que ya están disponibles para poder dar un mejor resultado. Bien, esto es lo que tiene que ver con la garrapata. El 25 de junio se cumplen 113 años del grito de Alcorta. ¿Qué balance haces vos? De estos 113 años sería irresponsable hablar de... No, está bien, pero el aniversario en sí, lo que significa. Bueno, para nosotros es una fecha que llevamos todos los federados en el corazón. Pensar que hace 113 años, con todas esas problemáticas, estos productores se pudieron organizar y pudieron lograr un objetivo que en su momento era la ley de arrendamientos, y lo pudieron hacer con una convicción, y sobre todo lo que después nos dio ese grito, que fue la entidad, en donde la visión de aquellos gringos vieron que estas cosas se sobrepasan organizadamente, en donde es necesario que las voces de los productores estén de manera cantante, y bueno, para eso existen las entidades y se vieron desde ese momento, ¿no? Es por ello que la participación de lo que nos pasa, tanto para políticas públicas, a veces nos cuesta un poco hacer tangibles los resultados de las entidades, pero es necesario que existan para generar las políticas públicas que duren a largo plazo. Con esto pasan gobiernos, pasan legisladores, pasan un montón de cosas que la voz del productor está encaminada por estas entidades, y de manera común, pensando en el bien común. Es lo que el espíritu de las entidades, poder sobrellevar y poder tener propuestas a las problemáticas que el productor vive en cada zona. Para eso es necesario que los productores participen, y que más allá de la visión que tengamos los dirigentes, esté el acompañamiento también para poder llegar a tener las políticas públicas realmente necesarias. Hay veces que, como te decía, hacer tangibles los resultados de qué es lo que ha hecho cada entidad cuesta un poco enumerarlas, además porque somos muy malos comunicando en las cosas que hacemos día a día. Pero sí sabemos de que hemos sido, bueno, contemporáneamente quienes hemos frenado distintas cuestiones, y quienes hemos puesto la voz de los productores en en alto a medidas del gobierno que realmente han sido complejas, ¿no? Hablando de todos los gobiernos que han pasado en toda la historia. Está bien, para cerrar, hay un antes y un después del grito de Alcorta. Sí, sí, tal cual. Estos son cuestiones cíclicas. Hay un antes y un después del 2008. No es la misma entidad. Yo la conozco desde antes del 2008 y la conozco de ahí hasta acá. Y sin duda son distintas cuestiones en las cuales, bueno, hay veces que hay que volver un poco a las bases para poder ver un poco más hacia el futuro, ¿no? Nos despedimos, será hasta mañana viernes, ya terminando la semana. Los citamos tempranito a las 8 de la mañana por la pantalla de Telemax. Ahora quédense ahí disfrutando de la programación.